Ingresamos en la tercera y última parte de la mesa de análisis político, edición especial hoy en lunes 28 de marzo de 2022, el día después del referéndum. Este domingo, sobre las 10 de la noche, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue uno de los oradores en un escenario montado en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo por la comisión Voto Sí. Con todo el poder, con la conferencia de prensa, con todos los medios, con toda la estructura a su favor, le hicimos un partido parejo y con 15 minutos más se lo ganamos, seguro se lo ganamos. Uruguayos y uruguayas, hemos hecho algo hazañoso, algo pocas veces vista, algo pocas veces imaginable. Contra todos los pronósticos, a esta hora no pueden decir que ganó el no. ¿Cómo vieron en particular este aspecto, el no reconocimiento así formal, directo, anoche del resultado, de que la ley quedaba firme? Ese es uno de los tantos temas que me gustaría que viéramos en el final. A mí me trajo reminiscencias del balotaje, ¿no? Esperar minutos y minutos, horas, la concesión que no sucedió. Fue bastante menos, fue más suave esta no concesión de Pereira de lo que había sido la no concesión de Martínez, por ponerlo en esos términos. Pero yo creo que a esa hora, o si se esperaban 20 minutos, estaba en condiciones perfectamente de articularlo de un modo bastante más claro, sin por eso dejar de reconocer el logro político. Hace unos minutos el senador Vergara acá, cuando empezó su intervención diciendo, fue una gran jornada democrática, no logramos el objetivo, de todos modos hay que valorar que estuvimos casi ahí. Ese encuadre no estuvo presente y hubiese sido un encuadre que tal vez hubiese permitido que cuando el presidente sale a decir en su conferencia de prensa, hubiese tenido como otra actitud también hacia un potencial diálogo con la oposición. Cuando le preguntan a la calle dice, bueno, yo no hablé y por ahora el comunicado que iba a salir no lo hemos visto. Entonces, el tono también del diálogo lo pone, el perdedor en ese sentido. Pasa habitualmente, porque además el que gana no puede clamar victoria en el mismo modo que si no hay una concesión 100% clara. Daniel, sobre este tema y después Fito. Dale. Bueno, viste que cuando hay noche de elecciones, los partidarios que van a la sede son los más comprometidos y los más enfervorizados, y a veces esos entornos generan climas que no permiten pensar. Yo creo que ayer yo trabajé en TV Ciudad, tuvimos una proyección de escrutinio, 9:30 ya sabíamos y lo dijimos al aire que ganaba el no. El no más los votos en blanco eran más que el sí. Por tanto, hubo suficiente tiempo como para aclarar las ideas. Me parece que podría haber sido un poco más claro y decir con mucha más naturalidad que la opción del sí había perdido. De todas maneras, yo lo interpreto como que esos ámbitos llevan a hacer más énfasis en los logros, que en este caso fue una buena votación del sí, que en el resultado jurídico, que es que la ley quedó firme. Así que sí, faltó la llamada, ¿no? Porque faltó la llamada entre ellos, ¿no? Entre la calle Pou y Delgado, entre la calle Pou y Fernando Pereira correspondía que llamara a la calle Pou, faltó esa llamada. Porque los dos siempre dicen, ¿no?, que se entienden muy bien, que en el plano personal se llevan muy bien. Y bueno, a mí me llamó la atención que no existiera esa comunicación. Correspondía que fuera Fernando Pereira el que llamara al presidente de la República. Y esto me lleva a pensar también un comentario que hiciste vos, Fernanda, hasta dónde, y también algunas cosas que comentabas vos, Chasque, hasta dónde el pedido de diálogo recurrente que hace el Frente Amplio, hasta dónde es retórico y hasta dónde es genuino, ¿no? Hace un rato yo decía, el gobierno no siempre abre lo suficientemente la cancha, ¿no? Y el Frente Amplio, cuando pide diálogo, ¿está dispuesto a dialogar genuinamente? Yo realmente no lo sé, ¿no? En el Parlamento está claro que sí, pero más allá del Parlamento. Y esto de anoche también me deja, digamos que incrementa mis dudas en ese sentido.
Bueno, pero este era un tema de los tantos que podíamos incluir en el final, en un listado de otras conclusiones u otros apuntes. Los escucho. A ver, Daniel, tenías varias, ¿no? Fernanda, ¿también? Y bueno, Escuchemos a Daniel. yo lo primero que tengo para anotar es que este referéndum tiene la peculiaridad donde el presidente de la República actuó como el jefe de campaña. Nunca había ocurrido esto. Recién Fito decía que tenía que llamar por teléfono al presidente. Es inusual. Y eso a mí me preocupa, porque en verdad esto genera un enorme desequilibrio en la competencia. El presidente como jefe de campaña tiene a disposición a todo el Estado, a todos los organismos, a todos los ministerios, todos los recursos del Estado, y genera rompe un poco la equidad de la competencia, ¿no? Es decir, en anteriores referéndums ni Jorge Valle, ni Sanguinetti, ni su padre, Lacalle Herrera, se involucraron como lo hizo Lacalle Pou. Y además tenía un riesgo adicional, que si perdía, la figura del presidente iba a salir muy lesionada. Entonces yo creo que estas situaciones vamos a tener que discutirlas, pensarlas. A mí me gusta que la competencia en democracia tenga rasgos de equidad. El segundo apunte tiene que ver con los financiamientos de la campaña. No hay ningún tipo de contralor. Los contralores en las elecciones nacionales son absolutamente débiles. La Corte Electoral saluda la bandera, pero acá es peor, porque ni siquiera hay declaraciones juradas, no tenemos ni siquiera una proximidad de cuánto se gastó. Y eso para mí es preocupante. Y lo tercero, el trato que los medios de comunicación han dado. Los estudios que ha hecho la FIC, que hay por lo menos 2 informes, muestran que tampoco se ha garantizado la equidad en el tratamiento de las 2 campañas. Y bueno, ese es un tema que también me preocupa. Entonces yo diría que bueno, esas son cosas para analizar. Creo que ahora que pasó es el momento indicado para discutirlo, para conversarlo y para pensar cómo podemos mejorarlo en el futuro. Fernanda, ¿tus temas? Bueno, la verdad que los 3 temas que plantea Daniel son temas bien interesantes y bien importantes, y que los 3 merecen ser abordados en gran detalle, porque son todos muy importantes y hacen a la vida y la calidad de las democracias. El tema de la debilidad para obtener información y después controlar el cumplimiento de las provisiones de financiamiento de las campañas es un problema en Uruguay. Muchos colegas han trabajado de esto y el país no es ajeno a lo que pasa en otros contextos, pero me parece que incluso estamos bastante más atrás en la capacidad. Y mientras la Corte no tenga capacidad de sancionar, donde realmente no haya algo que perder por no cumplir con los requisitos, nada va a cambiar. Sí, pero Daniela acota que en este tipo de consultas, en este tipo de votaciones, referéndum, acá directamente no hay nada, también, ¿no? Estamos peor que peor. Directamente no hay nada legislado, ¿no? Sí. Nada legislado. Sí. Tampoco hay nada legislado en cuanto a duración de las campañas, por ejemplo, ¿no? Las campañas en los medios de comunicación, tampoco. Bueno, y después está lo que sí está regulado, pero que se bypasea totalmente, como lo que sucede con las vedas, porque las vedas están reguladas para medios tradicionales, pero en redes se ignoran alegremente. Entonces está bien, las redes llegan a un porcentaje mínimo de la población, o bueno, algunas redes por lo menos, pero lo cierto es que se bypasea. Entonces creo que tenemos como que repensar toda la estructura a la luz de lo que han avanzado los medios y los mecanismos de comunicación en general. Fito. Bueno, creo que a esta altura, creo que ustedes saben que soy muy sensible respecto a los temas de calidad de la democracia y a los temas institucionales, ¿no? Por eso me quedo pensando en lo que planteas, Daniel, sobre el tema de la participación del presidente. Y con toda sinceridad, yo no lo veo mal. Yo no veo mal que el presidente haya participado como participó. Es más, creo que pudo haber participado aún más. El expresidente Sanguinetti en algún momento lo comentaba. Porque el presidente es jefe de Estado y es jefe de gobierno, ¿no? Y entonces, a ver, me cuesta imaginarme un presidente jefe de gobierno prescindiendo de defender una ley que es como el buque insignia de su administración, ¿no? Creo que el presidente no abusó para nada y que si no hay antecedentes es porque no hay antecedentes de presidentes que hayan tenido el protagonismo que tuvo Lacalle Pou, es porque no ha habido presidentes que conservaran su popularidad
y su capital político de la misma manera. Tuvimos 3 referéndums en la historia política de nuestro país y los 3 ubicados desde 1985 en adelante, ¿no? Y todos presidentes que eran poco populares, que tenían mucho menos apoyo que el que conserva la calle Pou. Pero yo, en términos institucionales... Sanguinetti enfrentó el referéndum por la ley de caducidad. Claro. Luis Alberto Lacalle enfrentó el referéndum por la ley de empresas públicas y Jorge Valle el referéndum sobre la ley de asociación de ANCAP. Imagínate Jorge Valle si se hubiera metido en la campaña con los bajísimos niveles de aprobación que tenía en el 2003, ¿no? Entonces, en términos, pero olvídense de esto, ¿no? Es decir, en términos institucionales, ¿realmente está mal que el presidente, que es jefe de gobierno, defienda su buque insignia? Yo no lo veo mal, realmente. De todas maneras, estoy de acuerdo con Daniel, todo hay que discutirlo y examinarlo. Lo otro, creo que sí ha quedado bastante claro a lo largo de toda esta campaña, son los límites a los que debemos atenernos como polis, como sistema político, en cuanto al uso del mecanismo de la urgente consideración. Yo creo que ha quedado bastante claro en la campaña todos los problemas que esto puede generar cuando mezclamos urgente consideración y grandes leyes ómnibus. Pero justo en relación a eso es donde, si querés, se justifica o se entiende más la participación del presidente, porque a diferencia de las otras leyes que fueron sometidas a referéndum, lo que estaba en juego acá, en definitiva, era el anclaje en el que se apoyaba el programa de gobierno, y no era una novedad, y el presidente lo hizo explícito a lo largo de toda la campaña, ¿no? Entonces, y él, yo creo que fue muy cuidadoso, como dice Fito, a la hora de plantarse a defender la ley. Está claro que estaba haciendo campaña, pero lo que estaba haciendo era una defensa de la ley, no una exhortación a votar. Incluso ayer esa conferencia de prensa, desde Torre Ejecutiva, con todos los ministros, el mensaje que brinda es, bueno, lo que sigue acá adelante es la política del gobierno. En ese sentido, sí, es un terreno gris, no hay duda, y me parece que, como sugiere Daniel, tenemos que pensarlo, pero... hay que pensar qué cosa. El rol de los presidentes en las campañas, porque capaz que es momento de decir, bueno, ¿y por qué los presidentes no participan en las campañas? Digamos, en los países que tienen reelección inmediata, pero lo que digo es un tema a pensar. Los auriculares que Daniel está interviniendo a distancia. En este Él caso, dice, no, definitivamente no, a ver. Bien, pero en este caso coincido con Fito, no me parece que haya sido, que sea un problema que amerite un desafío a la calidad de la democracia en ese sentido. ¿Decías, Daniel? Que las reglas de juego deben garantizar la equidad de la competencia. Y el presidente es suficientemente poderoso como para influir decisivamente. El presidente dio una conferencia de media hora, podría haberla dado de 2 horas. Estás hablando de la conferencia del miércoles, sí, del miércoles de noche. Claro. El presidente, a donde va, los medios van atrás de él. Yo creo que es un problema. Entiendo esta distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno, la enseño en mis cursos, ¿no? Y creo que es uno de los dramas del presidencialismo, que reunimos en la figura del presidente las 2 funciones. En los sistemas parlamentarios están separadas, pero Uruguay, para evitar este problema, lo que hizo fue restringir la actividad política del presidente. Entonces yo creo que es un tema para discutir, porque me parece que no es muy justo o violenta fuertemente la equidad. Y sumado, bueno, a los problemas de financiamiento y al sesgo que terminan generando la investidura del gobierno sobre la cobertura de los medios, al final del día pasamos raya y vemos que no es muy justa la competencia. Pero también estaban hablando ustedes a propósito del instrumento LUC, Ley de Urgente Consideración. Si de ahora en adelante, a partir de lo que fue este intento por derogar 135 artículos, queda en cuestión o no la capacidad, la posibilidad de que un gobierno impulse leyes tan ómnibus como esta, ¿no? ¿Ustedes entienden que sí, que hubo un llamado de atención, que no va a pasar esto de nuevo o no? ¿Qué pasa? Bueno, yo no voy a hacer futurología, pero lo que sí voy a hacer es invitarlos a reflexionar un poco más sobre eso, y con Fito tenemos una propuesta muy concreta sobre esa cuestión. Ah, bueno. En un par, Fito lo adelantaba. Ya lo habíamos hablado el año pasado. En este ciclo, La Máquina de Aprender, este es uno de los asuntos que ustedes piensan abordar, ¿no? Este es uno de los asuntos, de hecho, estos 2 colegas, Diego Luján y Gonzalo Buch, han estado trabajando en un artículo muy, muy interesante que parte de la información presentaba Fito hace un ratito, y la idea es, bueno, ahora que pasó
el referéndum por esta LUC, que nos sentemos a discutir los académicos, la comunidad política también y por supuesto el público en general sobre qué pasa con este mecanismo, cómo ha sido utilizado. En Uruguay hay poca evidencia comparada, digamos, por más que los colegas hicieron un trabajo exhaustivo de revisión, para poder tener parámetros. Bueno, pero ¿qué pasa con las leyes ómnibus? ¿Cuáles son sus implicaciones? Y yo creo que el desgaste en el que se embarcó el gobierno y el sistema político todo, en todo este tiempo que ha transcurrido desde que se aprobó la LUC finalmente hasta que se mantiene firme con el resultado electoral de ayer, hace pensar que el costo es alto, ¿no? Sobre todo el costo de mantener una ley de estas características. Pero bueno, los invitamos a pensar. En un par de semanas les vamos a estar dando más información sobre cuándo y cómo. Pero a ver, un adelanto, por lo menos de lo que ustedes piensan individualmente. Daniel, Fito, No, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que reglamentar el instrumento de la ley de urgente consideración? ¿Se Bueno, puede? De eso estamos hablando, porque está en la Constitución, ¿no? Sí, está en la Constitución. No sé, quizás se pueda reglamentar. En todo caso, hay cosas que no se reglamentan, pero que quedan claras en la práctica, ¿no? Yo lo que sí pienso es que no se puede transformar en una práctica este asunto de declarar de urgente consideración proyectos ómnibus. Creo que eso no puede transformarse en una práctica. Podrá tener sentido mantener el inciso séptimo del artículo 168 y no hacer una reforma constitucional que lo derogue. Está bien, podrá tener sentido, pero lo que no puede ser es mezclar las dos cosas. Daniel, ¿cómo? El tiempo, un dato que esto lo puede ratificar Daniel Chaschetti, que es el que más sabe sobre temas, sobre estudios parlamentarios, sobre la base, ¿no?, del programa de estudios parlamentarios. Diego Luján y Gonzalo Puch calcularon que un proyecto de ley desde el 1985 en adelante, su trámite parlamentario insume 345 días. Eso es lo que insume un proyecto de ley en Uruguay. Un proyecto de ley ordinario, un proyecto de ley común y corriente. Todas las leyes, ¿no? El promedio ha sido ese, 345 días, o sea, casi un año. Y en esta ley, buque insignia del gobierno, que ha tocado tantos temas y que ha movido el statu quo en tantas cosas, y bueno, en el mejor de los casos, si contás desde el 22 de enero, cuando el presidente tuiteó el proyecto para adelante, estamos a lo sumo en la mitad de ese tiempo, ¿no? Es too much, es demasiado. Daniel. De acuerdo. Mirá, la comunidad académica está bastante de acuerdo en que es un exceso lo que hizo el gobierno. Yo creo que es muy difícil hacer una reforma constitucional para sacar Yo creo que ahí tiene que haber algún tipo de pacto o de regla no escrita entre los partidos de ser cuidadosos, ¿no? Pero bueno. Pero ¿cómo sería ese pacto? ¿Qué diría? ¿Que una ley de urgente consideración solamente puede incluir un asunto, por ejemplo? O un límite. Hasta 3 asuntos. Ha habido leyes de urgente consideración con más de un asunto, pero creo que la que tuvo más fue 5. No, más, pero Jorge Valle mandó 2 leyes ómnibus, pero no pasaban los 100 artículos, claro, y no estábamos en 91. No, pero esa es la cantidad de artículos, pero los temas son menos. Depende a veces, de cómo los cuentes. Claro, sí, claro, pero lo cierto es que, bueno, ahí tiene que haber como una regla no escrita, un acuerdo de que, bueno, de que se puede ir paso a paso, ¿no? Porque la democracia también es aprender a discutir con tranquilidad, con premura. Me parece que no podemos dejar sujeto todo el funcionamiento del sistema político durante 2 años, como ocurrió esta vez, por una cuestión simple de estrategia legislativa, ¿no? Porque yo creo que fue una cuestión de estrategia legislativa. Tengo una coalición que no sé si va a durar mucho tiempo, entonces lo que hago es disparo una bala de plata y me la gasto y paso una buena parte del programa. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, yo creo que si la calle Pou hubiera tenido otra estrategia de mandar 2, 3 leyes que también podrían haber sido ómnibus, pero más acotadas, capaz que la dinámica hubiese sido diferente, ¿no? Para usar la metáfora de las perillas, ¿no? Está la perilla de la celeridad y de la urgencia y la perilla de la calidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo se manejan en el futuro. Tengo un apunte final. Adelante, estábamos cerrando, pero llegó el apunte final de Daniel, a ver.
Claro, mirá, no, porque a ver, esta es una cuestión interesante porque para quienes leímos los trabajos de David Alman sobre democracia directa en Uruguay, también hay algunos trabajos de Alicia Licidini, de Felipe Monestier, hay varios colegas que han trabajado estos temas. Una de las grandes conclusiones es que normalmente los resultados de los referéndums son un buen pronosticador del resultado de la siguiente elección. ¿Se entiende esto? No solo referéndums, sino también plebiscitos constitucionales, sobre todo los que caen en medio periodo, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente. Bueno, el resultado de anoche, ¿va a ser un pronóstico de la elección del 2024? ¿Va a ser un proxy? Si vuelve a suceder, lo que tendríamos es que ya el escenario podría llegar a ser diferente de lo que fue en el 2019. Porque, vuelvo a repetir, lo que tuvimos ayer fue noviembre y no octubre. Y hay muchas diferencias entre octubre y noviembre. En octubre la coalición multicolor llegó al 54% y la votación ayer de la papeleta del no fue 49%. Esto estaría indicando cambios. Y introduzco esto para decir que, bueno, que no es que esté todo congelado, sino que tal vez estemos observando algunos cambios que son modestos, pero que son cambios al fin. Fernanda Boidi, Daniel Chaschetti, Adolfo Garcés, los tres integrantes de la mesa de análisis político hoy en esta edición especial. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias por esta primera mirada con los resultados todavía frescos. Hay más para hilar a fondo, ¿no? Casi no nos hemos metido, por ejemplo, en la distribución del voto a nivel departamental y en algunos lugares de algunas zonas del país, yo qué sé, Montevideo, ¿no? Tampoco hemos ingresado en ese examen. En fin, hay otros enfoques, hay otras lecturas pendientes, así que volveremos sobre este tema en los próximos días, ¿de acuerdo? Muchas gracias, como siempre, a ustedes por la confianza. Gracias a ustedes por estar a la orden siempre. Gracias, Daniel, también. Gracias, Fernanda. Hasta la próxima. Gracias, Fernanda, Romina, Emiliano, Fito. Un saludo grande. Igualmente.